Panel Moléculas en Movimiento, el rol estratégico del transporte de gas natural. Adriano Cervini, Vicepresidente de Asuntos, Comunicaciones y Sostenibilidad, Compass Gas y Energía. Jorge Henao, Gerente General Transportadora de Gas Internacional, TGI. Juan Manuel Rojas, Presidente Promigas. Guido Maiulini, Jefe de Asesoría Estratégica OLACDE. Modera Luz María Sierra, Directora El Colombiano. Bienvenidos, Luz María, adelante. Muchas gracias a todos por estar, por la invitación, a Luz Estela Murgas, a toda la industria del gas aquí presente. Nos toca un tema que es muy interesante, pues se habla mucho nosotros los periodistas hablamos mucho y nos preocupamos mucho que porque no va a haber gas en el futuro. Llevamos muchos años diciendo eso, que se está acabando el gas, pero el tema que nos convoca en este panel tiene que ver con otro papel estratégico, el de cómo se transporta la molécula y el papel estratégico de ese transporte, y creo que tenemos un grupo de invitados muy interesante, dos locales y dos extranjeros que nos van a dar también una referencia de lo que está pasando con este tema del transporte del gas, por lo menos en el continente americano. La metodología del panel, voy a hacerles una pregunta que cada uno me responderá. Tenemos 3 minutos, se ha movido un poco la agenda, pero queremos terminar en punto a la hora prometida del almuerzo. Entonces cada uno tendrá 3 minutos para la primera pregunta y luego habrá preguntas específicas para cada uno de acuerdo con el rol que tienen en la industria. La primera pregunta entonces es la siguiente. En América Latina el gas natural ya no es solo el problema de producirlo, aunque en Colombia todavía tenemos ampliamente ese problema, sino también el problema de transportarlo de manera confiable y de manera a un costo que sea competitivo. Ustedes lo saben mejor que yo. Desde su experiencia, desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿cuáles son hoy los principales cuellos de botella para expandir el sistema de transporte en la región? ¿Y qué tan fácil resulta desarrollar un proyecto de un nuevo gasoducto en América Latina, que además ha sido un sueño de algunos gobernantes? Le doy entonces la palabra a Adriano Cervini, que nos ilustre un poco. Adriano ha pedido, a pesar de que habla perfecto el español, ha pedido hablar en inglés. Voy por parles de mi portuñol, entonces voy a intentar inglés. Thank you, Luz Maria. I want to thank Naturgas for the invitation and also my colleagues in the panel. I just wanted to give you some information about Compass, the company that I represent. We are a Brazilian natural gas holding company with a portfolio of companies underneath it. We have a regas terminal in the state of São Paulo, and we have the largest biomethane facility in the country as well. We are also the leading downstream investors in Brazil. We have 7 distribution companies in 6 different states in the southern region, with a total of 27,000 kilometers of distribution pipelines that deliver 20 million cubic meters a day to 3 million customers. Every year we build around 1,000 kilometers of distribution pipelines, and we connect 200,000 new customers. And most of the gas that we deliver to these customers comes from the transportation pipelines. And Brazil has a network of transportation pipelines of 9,400 kilometers, but the issue is that this network has not grown for the past 15 years. In that same period, the distribution network doubled. Today we have 43,000 kilometers of distribution pipelines. And why is that? Why did the capital go to distribution and not transportation? We see that the distribution companies were successful reaching new markets, diversifying demand, and penetrating cities. Much of that comes from a clear, stable, and investment-oriented regulation.
We had a national bill fostering, passed in 2001, fostering, promoting investment in the transportation, but that didn't come. The investment didn't come. And why is that? Basically for two reasons. First one, there was a quasi-monopoly in the access to these pipelines through ship-or-pay contracts that guarantee high returns to the operators and did not incentivize any investment. And this lack of access also did not stimulate competition in the supply side. And the second reason, most important one, is very high transportation tariffs. These high tariffs made all the new natural gas demand in the past few years to find solutions outside of the transportation pipelines, such as gas-to-power projects using onshore production or LNG. And these initiatives outside of the transportation pipeline are a demand of 45 million cubic meters a day. It's a third of the Brazilian demand. So the situation today in Brazil is that the molecule itself is not very expensive, but the cost of infrastructure is still very high, especially on transportation and offshore pipelines. But the authorities are facing this. We're passing through a tariff review, very important tariff review of transportation pipelines. So regulation is very important. This is the Brazilian case. The basic challenges are cost of capital, efficient licensing, legal security, and regulatory stability, and of course, long-term supply and demand contracts to allow a new pipeline to be built. And when you're talking about transborder pipelines, of course, the challenge is even greater because you need coordination between two or more countries, right? But natural gas integration in Latin America is not new. We have had experiences since the 70s and the 90s, and we still have room for more integration. I think it's indeed possible to move on with further integration. We have reserves, new reserves, we have potential demand coming, so, conditions should be there. Muchas gracias, Adriano. Ahora le doy la palabra a Jorge Henao sobre la misma pregunta. Los cuellos de botella y qué tanto se podría desarrollar un proyecto de un nuevo gasoducto en América Latina. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por la invitación, a Naturgas y a los compañeros de panel. Muy complacido de estar aquí. Mira, básicamente en América Latina hay países con historias bien diferentes. Tenemos una cantidad de infraestructura en Brasil, en Argentina. Creo que Colombia es el tercer caso de éxito. TGI cuenta con más de 4.000 kilómetros de gasoductos, 20 estaciones de compresión, 200.000 caballos de potencia a lo largo y ancho del país que permiten seguir abasteciendo el gas de los colombianos. ¿Dónde están los cuellos de botella? Los cuellos de botella están asociados a planes de largo plazo, a estructuración de proyectos que le permitan dar certeza a la demanda que va a obtener un gas natural al menor precio posible, porque indudablemente la infraestructura cuesta. Y esas cifras de inversión que deben hacer las compañías transportadoras, pues se deben recuperar con la mejor visión posible. Entonces, yo creo que si trabajamos en conjunto buscando que podamos suplir el gas que requiere el sector doméstico, el sector industrial, el sector térmico, podemos facilitar proyectos que se deben remunerar a 10 o 20 años y tenemos una visión de crecimiento. En realidad, esa estructuración lo que permite es una visión de largo plazo, que todos los actores podamos participar en las diferentes cadenas de valor, indudablemente en el sector productivo, ojalá con gas de producción local o si no con gas importado. También así es en el sector de transporte y en el sector de distribución. Cada uno de los actores debe poner de su parte para asegurar que esos proyectos se pueden garantizar a largo plazo. Colombia tiene un potencial gigante en desarrollo de reservas. El 75% de los colombianos consumimos gas natural en nuestros hogares, así que podemos seguir creciendo. Es un país en vías de desarrollo. Desde que tengamos planes de largo plazo que permitan estructurar proyectos al menor costo posible, el costo de transporte va a ser inferior
Y lo que quiere decir esto es que podemos remunerarlos o obtener el retorno que se requiere para pagar la inversión a términos de 10 o 20 años. Entonces, para concluirte, la respuesta está asociada a tener una política de Estado con visión de largo plazo que permita realmente construir estos proyectos que requieren conceptualización, ingeniería, estructuración financiera y, por supuesto, ejecución y puesta en operación, que tardan 4 o 5 años fácilmente en ejecución. Entonces, realmente esa política es lo que necesitamos y es la visión de largo plazo para poder sacar proyectos adelante. Muchas gracias, Jorge. De hecho, TGI tiene planes de construcción de infraestructura en este momento, ¿no? Así es, Luz María. Dentro de los 12 proyectos que surgieron del Plan de Abastecimiento de Gas Natural, TGI en noviembre del año pasado presentó 8 propuestas absolutamente vinculantes al Gobierno Nacional a través de la Unidad de Planeación Mineroenergética y a través del Ministerio de Minas. Lo que esperamos pronto es el anuncio de adjudicación de esos programas y proyectos que hacen parte del Plan de Abastecimiento de Gas Natural. Eso realmente nos convierte o nos permite sacar adelante estos proyectos. Dentro de esos proyectos se incluye la planta de regasificadora de Ballena, que permite abastecer gas no solamente al interior del país, sino a la costa caribe. Dentro de esos proyectos se encuentran el segundo gasoducto o la segunda entrada de gas natural a Bogotá, a través de un gasoducto de 130 kilómetros entre nuestra estación de Mariquita y el occidente de Bogotá. Allí también están las bidireccionalidades entre los gasoductos del Piedemonte Llanero y el interior del país y la bidireccionalidad entre el Valle del Cauca y el interior del país. Todos esos proyectos incluyen o conllevan a una inversión de aproximadamente $500 millones que debemos ejecutar con toda la voluntad y con el acompañamiento de todos los actores en los siguientes 4 o 5 años. Muy bien por TGI, esperemos que se puedan hacer. Lo que entiendo, hay que esperar el visto bueno para arrancar, ¿no? Lo esperamos pronto. Eso espero. Juan Manuel Rojas nos va a contar también qué ve él como cuellos de botella para desarrollar estos proyectos de infraestructura en la región y si ve factible la construcción de ese gran gasoducto integrado de América Latina. Gracias, Luz María. Muy buenos días a todos. Pues en adición a lo que han dicho mis dos colegas anteriores, yo diría que los problemas para desarrollar infraestructura en América Latina no son tanto técnicos ni financieros. Están mucho más asociados a temas regulatorios, institucionales y ambientales, lo que llaman en inglés above ground o asuntos de superficie. Entonces, doy ejemplos. En el caso colombiano y en el caso particular de Promigas, la bidireccionalidad del sistema Ballena-Barranquilla estaba aprobada por la UMED de 2016. A nivel regulatorio se aprobó en el 2024. 8 años de demora en aprobar lo que había establecido el plan de expansión de la UMED. Tenemos el caso de Sirius. Sirius se descubrió en el 2021, en julio de 2021. La primera molécula va a entrar al mercado en el 2030, finales 2031, 10 años. ¿Por qué? Entonces ayer aquí veo al doctor Amílcar, hablaba de cuántas comunidades hay que consultar, 120, sigue creciendo el número, son asuntos de superficie realmente lo que yo creo que está dificultando el ingreso de las moléculas y la construcción de infraestructura en la región. Y uno lo puede volver transversal, la discusión. Ocurre con puertos, con carreteras, etc. Entonces creo que hay un primer elemento, no es un tema de falta de recursos financieros, esos están disponibles. No es un tema técnico, a pesar de que la cadena de suministro se está comenzando a convertir en un cuello de botella, pues hay disponibilidad de compresores a tiempo, etcétera, pero creo que es más ante todo un problema de instituciones, regulación y temas ambientales y sociales. Y creo que esa discusión se da en la mitad de otro tipo de discusión que estamos teniendo en la región latinoamericana. ¿Y cuál es? El concepto de seguridad energética cambió. Hoy estamos hablando de soberanía y seguridad energética, porque uno pensaría, ojalá tuviésemos o recuperáramos la visión que teníamos hace 30, 40 años, donde hablábamos de una integración regional con gasoductos. Y esos proyectos que estaban bajo una cosa que se llamaba el CIEPAC hace 30 años, que impulsaba el BID,
donde queríamos conectar la región a través de líneas de interconexión o gasoductos, esa visión se ha ido perdiendo. Uno la podría recuperar, pero si uno mira hoy lo que pasa a nivel geopolítico, a nivel global, cada país quiere ser seguro energéticamente, tener soberanía energética, y esas conexiones regionales son más de complemento que de suministro permanente, porque si no, uno no quiere que le pase lo que le pasó a los europeos después de Ucrania, o lo que está pasando en buena parte del planeta a raíz de la cadena de suministro de petróleo después de la guerra de Irán. Entonces, esa visión regional que tuvimos hoy en día cambió un poco y queremos hacernos a las moléculas y a los electrones en cada mercado y complementarlas con importaciones o posibilidad de exportación, pero no depender de eso. Y eso para ilustrar el tema de si vamos a tener infraestructura que se conecte entre países. Yo creo que sí, pero no depender de eso exclusivamente. Hablamos de Colombia, por ejemplo, si vamos a tener gas importado de Venezuela. Muy probablemente sí, pero no queremos depender de gas de Venezuela exclusivamente, queremos desarrollar nuestros propios recursos. Y para eso sí necesitamos agilidad en trámites ambientales, institucional y regulatoria. Mejor dicho, más prioritario desarrollar más el país que desarrollar el regional. Totalmente, y sobre todo porque lo que uno busca en los sistemas energéticos no solamente recuperar la capacidad de planeación, como mencionaba Jorge, sino también resiliencia. Resiliencia en los sistemas, resiliencia a cambios en precios bruscos, resiliencia a shocks de oferta y otro tipo de resiliencias. Entonces, en ese frente, tener multiplicidad de fuentes y que entren de manera oportuna se hace imprescindible. Si uno mira el caso colombiano, es bueno que haya más regasificación, es bueno que haya importación de gas de Venezuela, pero al mismo tiempo es bueno que tengamos fuentes de suministro a nivel interno, en áreas continentales y en áreas costa afuera. Necesitamos recuperar la producción interna de gas y al mismo tiempo recuperar la exploración en el offshore, que es donde pueden estar grandes fuentes de gas. Sí, lo importante es que haya de todo eso. Un poco no de que todo. no haya. Guido, ahorita que vimos desde Brasil, ahora nos vamos a la otra potencia en infraestructura, que es Argentina. Guido Maiulini nos cuenta un poco cómo ve desde Argentina el tema de ese gasoducto regional y los cuellos de botella que se tienen para la construcción de infraestructura. Muchas gracias. Bueno, primero un comentario, ¿no? Yo, más biográfico. Yo soy diplomático de carrera y creo profundamente en el diálogo, ¿no? Y en la necesidad de profundizar espacios de diálogo. Entonces, primero quería felicitar, ¿no?, a la gente de Naturgas, a Luz Estela, Camilo, por este tremendo evento que nos permite encontrarnos a intercambiar opiniones en un momento que es muy importante que en la región empecemos a discutir más, a generar espacios. Nosotros, desde la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía, proponemos plataformas de diálogo en todas las verticales tecnológicas. Digo, quiero ser claro, y me lo va a perdonar Luz Estela, pero nosotros somos tecnológicamente neutrales. Trabajamos en la integración gasífera, pero creemos que hay espacio en esta transición para todas las tecnologías, ¿sí? Y en ese sentido, como un organismo tecnológicamente neutral, pero creado a la luz de una gran crisis energética hace más de 50 años para proveer soluciones regionales, nos hemos propuesto acompañar la voluntad, los itinerarios que soberanamente deciden los países, ¿sí? En ese sentido, para contarte un poco lo que estamos haciendo en el Cono Sur, fuimos convocados por los países del Mercosur más Chile, ¿sí? O sea, el Mercosur que ya incluye a Bolivia más Chile, son los 6 países del sur de Sudamérica, para iniciar un proceso con el apoyo de la CAF, ¿no? Para iniciar un proceso de integración gasífera regional que pudiera conducir a la construcción de nueva infraestructura. Ocurre que cuando nos pusimos a trabajar, muy pronto surgió la dificultad de cómo se va a financiar esa nueva infraestructura y cuáles van a ser las reglas de amortización de esa infraestructura, ¿no? Entonces empezamos a discutir temas regulatorios. Rápidamente el eje viró hacia la regulación, ¿sí? Entonces hicimos en Asunción en septiembre del año pasado el primer foro de reguladores de gas de Mercosur, ¿sí? Nosotros siempre hacemos bromas con la gente de la industria del gas de Brasil porque ellos tienen un foro de reguladores de gas de lengua portuguesa, ¿no? Y entonces intercambian conocimientos y diálogos y reglas con la gente de Mozambique, de Angola, de Portugal,
de Santo Tomé y Príncipe, pero no con la Argentina. Quiero decir, hicimos el primer foro de reguladores de gas del Mercosur y Andrea no me va a desmentir, seguramente el mes que viene va a estar en el 40º Foro de Madrid. La Unión Europea va por la edición 40 de su Foro de Reguladores de Gas. Entonces venimos en un atraso relativo, ¿no? Y en ese sentido, si me preguntás cuál es la barrera, obviamente en lo regulatorio para construir mercados regionales es fundamental, pero lo regulatorio solamente se va a mover si hay una visión política, ¿sí? Y yo creo que la ambición, como dice el dicho, ¿no? A grandes males, grandes remedios. Entonces, estamos en una etapa en la que necesitamos escalar la ambición en términos de integración regional y que haya una visión política más clara respecto de los beneficios que tiene para nosotros esto, ¿no? La creación de mercados energéticos regionales. Hay mucho valor para la región, hay muchísimo valor que puede ser bienestar para nuestros hogares y competitividad para nuestras empresas. Nosotros estamos convencidos de eso. Y no solamente estamos trabajando con el Mercosur, digamos, estamos trabajando, después lo puedo contar un poco más detalladamente, pero en temas de interconexión eléctrica de escala regional, desde México a Tierra del Fuego, y también en temas de mecanismos diplomáticos para la construcción de convergencia regulatoria, que ese es un tema complejo, de técnica diplomática muy específico. Nosotros siempre tenemos la dificultad de hacer dialogar a las cancillerías y a los ministerios de energía, y de 27 países a la vez. Son jergas, son lógicas, son procesos institucionales muy distintos. Y en ese camino estamos. Yo creo que la barrera, para sintetizar, la barrera hoy tenemos menos ambición de la que nos podríamos proponer. Hoy necesitamos soñar en grande si queremos mitigar los efectos de esta crisis en la región. Dejo acá por ahora. Gracias, Guido. Y vuelvo con Adriano precisamente cuando dice Guido que hay que soñar en grande y le echa algunas pullas también a Brasil. ¿Usted cree o en Brasil creen que se debe profundizar la interconexión en el cono sur? Porque siempre además Brasil ha funcionado como un continente independiente, ¿no? ¿Cómo ve Brasil su papel en esa interconexión, en esa zona y cómo se podría materializar ese proyecto? Thank you, Luz Maria. Well, you know, I think that natural gas integration, as I said, in Latin America is not new. We have, since the 70s and the 90s, the region has had different interesting experiences in infrastructure integration, especially on the Southern Cone. We had the Yabog pipe built in the 70s connecting Argentina to Bolivia. We had different pipelines built during the 90s connecting Argentina to Chile. We had the Cruz del Sur pipeline connecting Argentina to Uruguay in 2002. And of course, we have the 3,000-kilometer pipeline, Gasbol pipeline connecting Bolivia and 3 different regions of Brazil since 1999. So there's a lot of experience in the region concerning cross-border infrastructure. And all of these investments were based on to link the supply and the demand. And the effects were very positive. We have supply optimization, export revenues, energy security, and access to affordable energy. It's good examples of mutual benefits. And do we still have room for supply and demand growth that could justify more integration? I personally strongly think so. The best example is in the supply side is Argentina, that has one of the most relevant natural gas reserves in the world, that could boost not only economic growth and social development in Argentina, but also in the neighboring countries, including Brazil. On the demand side, talking about Brazil, despite the fact that our demand has been steady for the past 10 years, we are seeing a fast development of the free market. We are seeing more competition in the supply, and we are seeing a will from the authorities to push for infrastructure regulation, better regulation, creating new opportunities for market growth. For instance, EDGE, our gas trading company, has already brought interruptible volumes from Vaca Muerta, Argentina, with Tecpetrol, Total, and Pluspetrol using the Bolivia route. But more investment is needed, especially in the Argentinian side, in order to increase these volumes and make these contracts steady, firm contracts.
And we also have 3 other routes, possible routes, that are in the MOU signed by Brazil and Argentina in 2024. One through Paraguay, one through Uruguay, and a third one through Rio Grande do Sul. But these routes have to be cost competitive, relating to other opportunities. And finally, we have the Argentina's LNG export projects. It's also an opportunity for integration, not only through pipelines, but also through LNG, offering flexibility and complementarity for local production. When Manuel talked about complementarity, that's a key word. That's a key word. We really believe in that. You know, we have gas-fired power plants and other demand segments that could benefit from that LNG. Currently, we're all seeing the Ukraine and Iran, the wars in Ukraine and Iran. They've shown the importance of supply diversification and nearshoring. We're seeing that everywhere. And we think that Latin American countries are more and more seen as strategic and safe partners. And this can be a great opportunity regionally, but also globally. Gracias. Adriano, Jorge, ya te había preguntado a ti, porque estas ya son preguntas específicas, empezamos ya según el rol de cada uno. Te había preguntado a ti ya sobre cuál era la apuesta de TGI, de futuro. Expusiste brevemente algunos de los proyectos, no sé si quieres profundizar sobre ellos o si sobre cómo ves desde el transporte el anuncio del superfenómeno del niño, del fenómeno del superniño, qué impacto puede tener o qué, desde el punto de vista del transporte, qué se puede hacer para tratar de pensar en mitigar en algo el impacto que puede tener. Gracias, Luz María. Importante culminar con la pregunta que venían respondiendo Adriano y Guido sobre la integración regional. La integración regional permite construir facilidades y permite tener centros de acopio por países. Es indudable que los yacimientos de gas en Bolivia han permitido el suministro a Argentina, a Brasil. Hoy en día Vaca Muerta en Argentina permite el suministro también a Chile. Y esos centros de integración regional también los debemos tener en el norte del continente. ¿Por qué? Porque tenemos un país con un potencial gigante que indudablemente es Venezuela, tenemos un futuro desarrollo en Surinam y en Guyana, y por supuesto Colombia tiene un potencial muy importante, pero esos centros de acopio para poder suplir necesidades específicas como las que tuvo Ecuador en años recientes, en donde debido al fenómeno de sequía o al fenómeno del Niño y esa dependencia de la energía hidráulica, pues obviamente necesitaban la ayuda para el suministro eléctrico, el suministro industrial. Entonces, ante un fenómeno del Niño, lo que debemos son tener diferentes fuentes de acopio que permitan suplir las necesidades de los países vecinos. Tenemos un yacimiento gigante en Venezuela, en Perú. Es el yacimiento que ha permitido la exportación por más de 20 años, que es Camisea. El gas de Perú es el gas de exportación más económico de la región. Gas licuado puesto en Melchorita a $6 por millón de BTU. Es un gas que puede acceder al sistema colombiano, no solamente a través de sistemas de transporte por gasoductos, sino a través de puertos de importación y exportación. Ante eventos como el fenómeno del Niño, que evidentemente vemos la llegada en los próximos meses y ojalá pues no sean con las proyecciones que se están previendo, indudablemente es importante prepararnos, y la única manera de prepararnos es tener diferentes fuentes de suministro, no solamente de gas natural, sino de diferentes fuentes energéticas que permitan seguir entregando esa necesidad que requieren los ciudadanos, esa necesidad que requieren las industrias. Entonces sí es muy importante que esa integración regional nos permita acomodar o sobrevivir ante fenómenos tan complejos climáticos como el fenómeno del Niño, que indudablemente esperamos que pues, no ocurra con la vehemencia que se prevé, pero realmente los centros de acopio, la capacidad para poder entregar diferentes energéticos, gas natural, por supuesto, energías renovables, es lo que nos va a permitir sobrevivir ante estos fenómenos. Sí, para el futuro, para los futuros fenómenos, porque para este ya nos fuimos así, ¿no? Para los futuros fenómenos hay que tener proyectos importantes de infraestructura de integración, ¿no? Sí, y facilidades temporales. Hay diferentes maneras de alguna forma de aglutinar proyectos que permitan mover facilidades temporales
que puedan suplir el gas natural de alguna manera entrando al sistema energético o mediante uso de proyectos específicos que puedan suplir la energía, como lo hizo Ecuador hace año y medio, hace 2 años. Gracias. Juan Manuel, así como tuvimos oportunidad de ver los planes, los proyectos que tiene TGI para abastecer de la molécula al país, ¿cuáles son los de Promigas? Gracias, Luz María. A ver, yo creo que parte de lo que hemos logrado nosotros en Promigas y a través de los equipos técnicos que tenemos es anticipar lo que requiere el país para asegurar la energía en el tiempo en que la llega a necesitar. Y en ese sentido, por ejemplo, acá veo a Mónica Contreras que está, ¿cómo anticipamos? Sabíamos que íbamos a tener que interconectar los 2 sistemas, el sistema de la costa Caribe con el sistema del interior. Y en abril del 2023 nos juntamos y los conectamos porque sabíamos que las moléculas iban a tener que fluir de la zona norte de Colombia hacia el interior del país. Anticipamos también desde Promigas la bidireccionalidad, asumiendo inversiones de riesgo porque sabíamos que las moléculas iban a entrar por la costa Caribe y bajar al interior del país. Entonces la pusimos en práctica desde 2023, empezamos con 50 millones de pies cúbicos por día, la elevamos a 66, luego el año pasado la llevamos a 120 y ahora estamos invirtiendo para llevarla a 170. Y esa bidireccionalidad, 170, va a ser fundamental para el fenómeno del Niño. Ese es un buen ejemplo de cómo anticipamos lo que requería el mercado colombiano. Otro ejemplo, nuestra planta de regasificación. Sabíamos que Colombia iba a necesitar gas importado, lo veíamos por todas partes y más cuando se ha tomado una decisión de no seguir explorando a nivel interno en Colombia. Entonces, en pleno fenómeno del Niño de 2024, nosotros en abril llevamos la planta nuestra de 400 a 450 millones de pies cúbicos por día. Y el año pasado la llevamos a 475. Y ahora, a puertas de este fenómeno del Niño que se nos viene, que ya está anunciado, la vamos a llevar a 533. Entonces estamos llevando la planta, es la única que está funcionando en Colombia, han habido muchos anuncios de plantas de regasificación, ojalá se materialicen, pero nosotros sí le hemos cumplido en ese sentido a Colombia poniendo la infraestructura en tiempo y oportunamente y cuando el país más la necesitaba. Y seguimos anticipando lo que se viene hacia adelante para darle resiliencia y seguridad energética a Colombia. Nos juntamos con Zenit y estamos hablando de la reconversión del ODC. Y comenzamos a manejar esa discusión hace 2 años, precisamente porque anticipamos que hay que darle resiliencia al sistema de transporte, cerrar los anillos. Ya tuvimos un incidente en el suroccidente colombiano cuando pasó Cerro Bravo. Dejamos a 8 millones de personas sin gas natural porque se cayó un sistema de gasoductos. No queremos repetir la historia y la forma de dar resiliencia al sistema es entonces cerrando el loop del sistema de transporte con la reconversión del ODC. Y ese es un proyecto que se está trabajando. Sabemos que la CREG y la UME van avanzando y que va a salir pronto la forma como se remuneraría esa reconversión. Entonces yo creo que esa es una manera de aportar seguridad y resiliencia energética al país. Ahora bien, me gustaría levantar una pregunta que se hace necesaria, porque aún así, haciendo todas esas obras, estamos operando nuestros sistemas al límite y nos hemos cansado de decirlo que estamos jugando con fuego. Estamos operando al límite de la capacidad de todos nuestros sistemas. ¿Y por qué planteo esto? Porque sí tenemos que pensar en nuestro país en abrir una discusión sobre si estamos dispuestos como país a pagar por esa seguridad energética. Por ejemplo, almacenamiento estratégico. ¿Sí? ¿Deberíamos de pagar por eso o no? Porque los sistemas no dan para más. ¿Debemos impulsar el desarrollo de las otras regasificadoras? Sí, pero también tenemos que impulsar a nivel regulatorio sistemas de almacenamiento estratégico como país. Si no, miremos lo que le pasó a Perú recientemente. Se les cayó el gasoducto de TGP, 2 semanas de racionamiento en el país porque no tenían sistemas de almacenamiento. Inmediatamente las autoridades que no habían querido tener la discusión salieron a buscar licitaciones, a ver quién les ponía una planta de regasificación, un sistema de almacenamiento en agua para poder soportar el sistema. Y nosotros no tenemos que esperar a que eso ocurra para poder tomar las decisiones de inversión cuanto antes. Porque lo que buscan los usuarios residenciales, las industrias y los comercios es seguridad energética y resiliencia de sus sistemas. No quedarse sin energía para pagarla después mucho más cara. Entonces, esa discusión a nivel regulatorio la tenemos que dar en Colombia, creo yo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar para tener sistemas más resilientes y seguros?
¿Ustedes tienen algún cálculo del déficit de infraestructura hoy en Colombia para el transporte del gas? Específicamente, a ver, yo creo que hoy, más que cálculo del déficit, es que no estamos moviendo las moléculas de la manera más eficiente posible. Okay. O sea, que la molécula tenga que ir desde Cartagena importada hasta Ballena y bajar al interior del país, recorre mucha distancia. Entonces, la forma de bajar ese costo es buscando que los sistemas de oleoductos que no se están utilizando, reconvirtiéndolos para recortar la distancia que tiene que recorrer la molécula. Ese es un caso. La regasificadora del Pacífico, que Ecopetrol con la empresa que está desarrollando el proyecto está montando, es una forma de lograr que el suroccidente de Colombia tenga moléculas más económicas, porque las moléculas que no tienen que ir por la costa. Entonces yo sí creo que hay formas de diseñar infraestructura más eficiente para que a los usuarios les llegue mucho más económica a como le están pagando hoy en día. Muchas gracias. Ahora con Guido de nuevo, retomando un poco pues, tu papel en la OLACDE, que es esta organización internacional que apoya pues la integración de la energía, y retomando lo que Adriano iba contando de los intentos que se han hecho por la integración en el Cono Sur, ¿qué tan lejos está de verdad América Latina? Ustedes que deben tener algún tipo de análisis en la organización, de contar con un mercado regional integrado, ¿qué tan lejos estamos? Y si puedes darnos algunos ejemplos de algunos avances concretos hacia ese propósito. Gracias, Luz María. Es una pregunta provocadora porque, como decía, en un contexto de crisis precisamos escalar la ambición. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos? Es difícil de decir. Lo que sí necesitamos es empezar a dar pasos ciertos, ¿sí? En este sentido. El potencial de la región en términos de integración, y no solo de infraestructura, ¿sí? Sino de intercambio de valor, generar mecanismos de mercado, a ver, tiene que ver con el uso del conocimiento de la sociedad. En algún momento América Latina lo hizo, hubo dos olas grandes de integración, me parece que hacer historia en este sentido tiene sentido. Estamos, en los 70 se hicieron las hidroeléctricas binacionales en la cuenca del Paraná, que son probablemente, Itaipú hasta hace poco era la infraestructura de generación de energía, de cualquier tecnología más grande del mundo, ¿sí? Tenemos capacidad en América Latina y el Caribe de ingeniería, de recursos naturales y de ponernos de acuerdo políticamente, ¿sí? Eso fue liderado por los estados y con capitalización estatal. En los 90 hubo otra ola, con una geometría totalmente distinta, liderada por la iniciativa privada y con reguladores autónomos independientes. Y Argentina hizo 5 gasoductos binacionales con Chile en una década, ¿sí? 2 con Uruguay, 1 con Brasil. Entonces, se puede, y estamos frente a una crisis. En un stakeholder dialogue que estuvimos en el marco de esta discusión en Mercosur, alguien dijo, ¿no? ¿Qué necesitamos para que venga otra ola de integración? Y alguien con algo de cinismo, si me permitís, dijo, una nueva crisis. Bueno, la crisis ya llegó. Entonces me parece que nos toca asumir la responsabilidad de este tiempo histórico, comprender cabalmente cuáles son las coordenadas y qué tipo de desafío tenemos enfrente. Hay una cuestión adicional, me parece, que es muy importante tener en cuenta, y lo sugería Juan Manuel recién, ¿no? Y tiene que ver con ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por esa seguridad? ¿Mercados regionales quiere decir contratos liquidados en la región? ¿Quiere decir marcadores de precios regionales? ¿Estamos pensando en eso? Digo, porque en algún punto la discusión no es, en el caso del gas, ¿no? Podemos ir a fortiori a la electricidad y en temas de energía los precios van contagiando estas dinámicas. Lo que quiero decir es, la discusión no es GNL o ducto, ¿sí? Es cuánto estamos dispuestos a pagar por tener seguridad energética, ¿sí? ¿Cuánto estamos dispuestos, cuál es el diferencial de precio que vale saber que tener garantía de abastecimiento? La región importa más o menos 140 millones de metros cúbicos diarios, ¿sí? Que son el 20% de lo que producimos, ¿sí? Cerrar ese gap que nos coloca en la necesidad de tener precios globales. ¿Vale la pena? ¿Es amortizable en términos de infraestructura? Bueno, eso es una decisión que tienen que tomar las autoridades políticas. Muchas gracias, Guido.
Y ya vamos con nuestra última ronda de preguntas. Vamos a aprovechar que Adriano está acá para que ya no solamente nos hable de su empresa, sino de Brasil, de cuál es el potencial de Brasil para el uso de gas natural y sobre todo también ahora el aprovechamiento de otros energéticos como el biometano. Gracias, Maria. Brazil's natural gas demand is around 90 million cubic meters a day today, grossly half for power generation, half for other segments. But there are a few avenues for demand growth that could be developed and explored. In the power sector, Brazil has just had a relevant growth in solar and wind power generation in the past years, representing today solar and wind are 24% of the electric grid in Brazil, but this has brought the challenge of intermittency as well, right? To deal with this, the federal government has made a thermal power generation auction that took place last month. The result is nearly 16 gigawatts of gas-fired power plants that will come into the grid until 2031. These plants will require around 70 million cubic meters a day of natural gas until 2031. Brazil is also one of the world's largest importer of fertilizers, right? And local production facilities of fertilizers are with a very high idle capacity today because of the high gas prices in Brazil. Increasing domestic fertilizer production depends on competitive gas prices and reliable partners. And with competitive prices, our petrochemicals, steel, ceramics, and other industry could also increase their demand. And also, there's a quest for competitiveness in Brazil today, and this has boosted the growth of the free market that started only 2 years ago. It's already 15 million cubic meters a day consumed in the free market, where the industries have the freedom to choose their suppliers, and they just pay to use the infrastructure for delivery. Brazil's cargo logistics is also very dependent on diesel. We have a fleet of 4.2 million trucks, and about a third of the diesel that they consumed is imported, leaving the country vulnerable to global oil shocks. If we replace only the imported diesel by natural gas, it would be 15 million cubic meters a day. China has 1 million natural gas-powered trucks. The US has a total of 175,000 LNG and CNG trucks and buses. Brazil has only 3,000. And public urban transportation could also join this movement, decreasing GE emissions and local pollutants. And I honestly think that Colombia should be a great example for Brazil in that sense. With the Transmillennium in Bogotá, we have the Transcaribe here in Cartagena, and also transportation in Medellin, all running on natural gas. And if you're considering adding biomethane to that, we can decrease emissions by more than 80% in the transportation sector. And Brazil has an important potential for biomethane production from sugarcane, animal manure, and urban waste. It's still in the early stages, but we're seeing important and relevant evolution, especially in the regulatory side. This year, a new biomethane mandate established by a law from 2024 is being implemented, imposing a 0.5% biomethane obligation for gas producers and importers. We have 18 biomethane facilities in the countries today, producing about 1.2 million cubic meters a day of biomethane, and 42 other facilities under construction, which will add 1.5 million cubic meters a day to that supply. And the interesting thing about biomethane is that it mitigates oil price risks, because the prices are based on inflation, are corrected by inflation, and are not anchored in oil. And we at Compass, we are participating in all these movements. We have just started an LNG small-scale operation from our São Paulo regas terminal to supply off-grid clients, especially industries and heavy truck fleets. And we also started an operation of OneBio, a landfill biomethane facility in the state of São Paulo. It's a $100 million investment that we made. It's currently Brazil's largest biomethane facility with a capacity of over 200,000 cubic meters a day of biomethane supply, and it's already connected to the distribution grid. So there are, other opportunities: bunkering, data centers,
there are ways to increase demand in Brazil, and we as a company, we are pushing it very hard. Muy bien, muchas gracias, Adriano. Gracias. Ahora, Jorge, la última pregunta tiene que ver con algo que ya ha mencionado alguno de los cambios de las fuentes de suministro del gas, pues cómo han cambiado, porque se están acabando algunas. ¿Eso qué desafío implica para TGI, para los gasoductos que tienen que moverlos, tienen que cambiar? ¿Qué están pensando, qué están haciendo desde TGI? Sí, es muy importante mencionar, Luz María, que nosotros hoy en día tenemos una infraestructura que ha costado construirla, que ya se ha remunerado o que aún se está pagando en los últimos 40 años. Esta infraestructura hay que usarla al máximo posible. Colombia está conectada desde la costa Caribe, partiendo desde La Guajira, llegando hasta el Valle del Cauca, llegando hasta el Huila y por supuesto con el acceso a los llanos orientales. Lo que debemos hacer es maximizar el uso de esta infraestructura. La maximización del uso de esta infraestructura permite tener diferentes fuentes, las fuentes que pueden ingresar por el Caribe, las fuentes que pueden ingresar por el Pacífico, utilizando la misma infraestructura. La misma infraestructura significa derechos de vía, permisos, estaciones de compresión. Entonces, realmente esto nos permite sacar adelante los proyectos e irlos acomodando en la medida que el país debe entender que, por supuesto, el gas que viene del Piedemonte, que nos ha permitido tener ese beneficio maravilloso durante los últimos 30 años de un gas económico de producción local, cada día va a ser menor. Entonces, la llegada de gas de diversas fuentes, de diversos campos, ojalá de producción local, pero si no, de gas importado, permite acomodar la infraestructura. Por supuesto, es mucho más sencillo, es mucho más evidente hacer una ampliación de un gasoducto existente versus convertir un oleoducto, pero evidentemente debemos utilizar la infraestructura, debemos utilizar todas esas fuentes con la mejor participación posible de todos los actores, debemos trabajar de la mano todos para que esa infraestructura que hoy en día existe, porque hacer proyectos Greenfield cuesta demasiado y toma demasiado tiempo, entonces utilizar al máximo la infraestructura. El proyecto de la regasificadora en La Guajira, al que le agradecemos a Ecopetrol y a Jocol, que nos permitió tener ese derecho de conexión y por ende tener un proyecto con visión de país y mediante el cual invitamos a todos los actores a que se monten realmente al proyecto, a que podamos trabajar de la mano en él, nos permite utilizar la infraestructura hoy del país. Nos permite ingresar hasta 300 millones de pies cúbicos al centro del país, que es donde está el déficit. Nos permite alimentar igualmente la costa Caribe. Entonces, realmente la maximización de toda esta infraestructura que se ha creado e ir creciendo para suplir las brechas todavía en las regiones donde los gasoductos no llegan, pues es el norte. Ese es el camino que debemos seguir para entender que las diferentes fuentes que vamos a tener en los siguientes años, porque ya no vamos a gozar del gas del Piedemonte o vamos a tener un volumen inferior del gas del Valle Inferior del Magdalena, es el norte que debemos seguir para poder suplir cada uno de esos volúmenes de gas y entender que esa demanda la debemos mantener, debemos entregarle certeza a los usuarios, certeza a los industriales, que podemos realmente entregarles el energético que necesitan con visión de largo plazo. Si contratamos a largo plazo, vamos a tener un gas natural al menor precio posible y eso es lo que buscamos todos, dinamizar la industria, que podamos seguir creciendo y que cada uno de nosotros en nuestros hogares podamos tener gas natural al menor precio posible. Muchas gracias. Podríamos hablar si va a cambiar todo lo del Piedemonte llanero. Si el Piedemonte se acaba el gas, entonces sí lo mueve, pero eso es para otro capítulo de esta historia porque ya se nos está acabando el tiempo. Así es. Juan Manuel, ¿cómo se imagina, ya una mirada más general, cómo se imagina usted el sector, usted que ha sido un estudioso y ha trabajado mucho en él, al final de la década, es decir, en el 2000 al 2030, con los retos estructurales que tenemos hoy en día en Colombia? Sí, Luz María, yo creo que pues, respondería alrededor de 4 ejes. El primero, que me parece muy importante, nosotros tenemos que recuperar nuestra capacidad de planeación a largo plazo
y de ejecución de proyectos en tiempo y forma. Y eso implica, está muy asociado con la primera pregunta, de tener más celeridad en las decisiones sobre superficie, regulatorias, institucionales, y planear a largo plazo. Los sistemas energéticos se diseñan para el largo plazo. Eso no se construye de un día para otro. Entonces, esa capacidad de planeación la tenemos que recuperar. Lo segundo que me parece muy importante tiene que ver con recuperar nuestra soberanía energética, y eso implica retomar la exploración de nuestros recursos continentales y en áreas costa afuera. La seguridad energética se mide en reservas y no tendremos reservas si no exploramos. Entonces, recuperar la soberanía energética se vuelve crítico, y yo aspiro que en el 2030 o en un periodo 2032 recuperemos la soberanía energética colombiana, y que esa soberanía esté complementada con conexiones con Venezuela, ojalá con otra regasificadora en el Atlántico, con una regasificadora en el Caribe, y con sistemas de transporte que estén conectados donde las moléculas fluyan en todas las direcciones. Lo tercero, creo que tiene que ver mucho con lo que Luz Estela mencionaba ayer en sus palabras, en su discurso, y es entender que el gas natural es el combustible de la agregación energética y va a ser fundamental para la agregación energética. Aquí utilizamos mucho la palabra transición. Yo no sé si estamos transitando realmente, eso ya comenzó a cambiar a nivel global. Ya la palabra transición, y el gurú de la energía, Dan Jergen, lo dijo el año pasado claramente, aquí estamos agregando energía, no sustituyendo ni transitando una fuente a otra. Y hay que hablar más de agregación energética del gas natural, para eso es fundamental. Entonces, recuperemos nuestra exploración de gas natural, tengamos el gas natural como algo que es fundamental en la agregación energética, y más bien para disminuir la participación del carbón y otras fuentes más contaminantes con el gas natural. Ojalá logremos eso al 2030, sino unos años después. Y por último, cerrar las brechas, disminuir el número de personas que todavía cocinan con leña, se hace fundamental, y eso le da legitimidad a los sistemas energéticos que creemos. Hay 1.300.000 personas en Colombia todavía cocinan con leña, y se hace fundamental que disminuyamos las brechas. Pues ojalá, porque según las cifras que ustedes mismos han dado, precisamente nos estamos devolviendo en ese uso del carbón y de la leña. Perdimos el 16% de la demanda el año pasado como país. Naturgas ha sido muy enfático en que el año pasado contaminamos. La pérdida de ese 16% de empresas, industrias y comercios que se fueron al carbón por no tener molécula asegurada a largo plazo, implicó emisiones de 180.000 toneladas de CO2 a la atmósfera adicionales. Entonces, estamos carbonizando la economía, es decir, más que no descarbonizando nuestra economía. No exploramos petróleo para no acabar con la tierra, pero ahí vamos. Pues. Ahí vamos. Vamos bien. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Y Guido, tienes la última palabra. Hay muchos gasoductos, terminales de GNL y capacidades de transporte que no siempre están plenamente utilizadas en la región. No sé si desde esa posición de multilateralismo en la que estás, hay oportunidades reales para aprovechar mejor todo lo que hay que no está del todo bien utilizado. ¿Se han hecho estudios al respecto? ¿Hay algún tipo de iniciativas? Cuéntanos un poco. Gracias, Luz María. Nosotros partimos de la caracterización de que lo primero que tenemos que hacer en temas de integración es llevar al pleno empleo la infraestructura existente. O sea, nadie va a tomar decisiones de inversión que se vayan a repagar en el largo plazo para que la infraestructura tenga el nivel de empleo promedio que tiene la infraestructura de integración en América Latina hoy. Que sea gas o electricidad, está alrededor del 10% plano de largo. En ese sentido, el problema es eminentemente regulatorio. Y ahora, otra vez, perdón, revalorizar el lugar de la diplomacia energética, ¿no? Hay que construir acuerdos regionales en estos temas. La Unión Europea lo tuvo más fácil. Tenían una supranacionalidad constituida, eran un Estado, y después la primera directiva, me corrige Andrea si me equivoco, del mercado de gases del año 95. Y ahí fueron progresivamente unificando un mercado. Nosotros al revés, nosotros tenemos que construir acuerdos multilaterales paso por paso. Y en un contexto de crisis gravísimo, porque cuando los mercados globales están líquidos, algunos de nuestros países pensamos que en algún momento que la planificación se la podíamos delegar al mercado. Bueno, así no fue a muchos.
Colombia, por ejemplo, tiene una tradición muy rica de planeamiento, ¿no? La UME como institución, decía Juan Manuel recién. Entonces, la diplomacia energética es clave en este contexto de crisis global para poder superar esas ineficiencias que traemos en relación a la infraestructura que ya tenemos y desatar un ciclo virtuoso de inversión en infraestructura nueva, que nos permite integrarnos y nos permite cosechar las eficiencias que tenemos por los recursos que tenemos. Quiero hacer una nota final, si me permitís, ya que me dijiste que tengo la última palabra. Un poco de presión. Sí, tienes 46 segundos. Bárbaro. Voy a tratar de ser sintético. Hoy a la tarde hay un panel interesante donde va a haber 2 diplomáticos más también. Y van a tener suerte de escuchar embajadores. Yo soy apenas un secretario de embajada. Está Carlos Pascual de S&P y está Roberto Ardengui del IBP, ¿no? 2 tipos que de diplomacia energética saben mucho. Y entonces vuelvo a la pregunta que se hacía antes y a lo que decía la persona de Vitol, que representó a Vitol en el panel anterior. El LNG hoy globalmente de corto está alto de precio. De largo, tendencialmente, sigue bajo porque se ve un oversupply. Ahora, ¿cuánto tiempo más tiene que estar cerrado el estrecho de Hormuz para que entendamos para que empiece a contagiar de riesgo esos markers? ¿Sí? Para que la percepción de riesgo del mercado se mueva. Y si se mueve, ¿quién tiene la bola de cristal respecto de qué va a pasar ahí? Bueno, Carlos va a hacer una presentación hoy. Sí, ya terminó. Sobre el cambio geoestratégico que está habiendo a nivel global. Y en un contexto de cambio global y de incertidumbre tan enorme, creo que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos entre nosotros. Como dijo un canciller argentino cuando estaban resolviendo un temita ahí con un embajador chileno, no nos sabremos de divorciar de los Andes. Muchas gracias. Muchas gracias a Guido. Un aplauso para todos ellos. Creo que quedaron claros los mensajes. La crisis, que ya llegó el momento y hay que aplicarle planeación. Creo que hay muchas ganas, falta posibilidades regulatorias y falta más planeación para que podamos lograr tener la infraestructura que necesita el país. Muchas gracias a todos ustedes.